Bien, antes de todo debemos entender el concepto de norma jurídica. Entonces, ¿qué es la norma jurídica? Básicamente, las normas jurídicas serían reglas de conducta positivizadas o dictadas por la ley que regulan el comportamiento humano, prescribiendo, aprobando o prohibiendo ciertas cosas. Estas se basan en el supuesto de que el incumplimiento dará lugar a sanciones coercitivas con castigos, a diferencia de las normas morales que provienen de costumbres o tradiciones y no tienen castigo, sino un reproche social. Bien, dichas normas se caracterizan por pertenecer a un sistema jurídico y por tanto tienen fuerza jurídica, y estas pueden ser generales o específicas. Las generales serían las que imponen exigencia a todos los miembros de una clase de individuos, y las específicas, como lo indica, determinan normas solo para individuos en particular. Ahora que sabemos qué son las normas jurídicas, pasamos a ver sus funciones. Esta consta de tres funciones principales. La primera sería fomentar las condiciones de convivencia sociales adecuadas para que éstas no sean vulneradas y se cumplan. Luego, proteger a los ciudadanos de una sociedad contra posibles daños amparando sus derechos y obligaciones. Y como última función principal, según Robert Walter, también sirven para derogar otras normas, quitándole validez a otras y sobreponiéndose a estas. Bien, seguido a esto hablaremos sobre los elementos de la norma jurídica. La norma jurídica consta de 5 elementos. 1. El sujeto, que es el individuo que es afectado por derechos y obligaciones. Segundo, el objeto, que es el contenido normativo que debe cumplir dicho sujeto. Como 3 tenemos la relación, que sería el vínculo que poseen ambos sujetos. Cuarta, la consecuencia, que es la relación entre los sujetos cuando se llega a infringir una norma. Y por último tenemos la finalidad, que vendría a ser el propósito al que aspira la norma jurídica. Bueno, voy a hablarles sobre las características de la norma jurídica. Empezamos por la bilateralidad. La norma jurídica crea deberes y derechos. No solo impone en una persona el deber de actuar de una cierta forma, sino que al propio tiempo autoriza a otra persona para que pueda exigir del obligado el cumplimiento del deber. También tenemos coercibilidad. La coercibilidad es la cualidad que tienen las normas de ser cumplidas mediante la imposición de sanciones. Es decir, si no las cumplimos, recibiremos un castigo. Si bien todas las normas, ya sean religiosas, sociales, morales, generan unas determinadas sanciones. Por ejemplo, el repudio social es una consecuencia de infringir leyes sociales. Solo las normas jurídicas son coercibles desde el punto de vista legal y penal. También tenemos exterioridad. En otras palabras, independientemente de que estemos de acuerdo o no con las normas, de igual manera estamos obligados a cumplirlas. Tenemos también las heterónomas. Las normas son creadas por un sujeto distinto al destinatario y que ésta además les es impuesta aún en contra su voluntad. También tenemos la generalidad. Esto significa que el carácter con el que ordenan las normas jurídicas debe ser acatado por un número no determinado de personas. Por eso se dice que también cuando la norma jurídica dicta un comportamiento, lo hace de forma abstracta. Y como última característica tenemos la imperatividad. Las normas jurídicas no dan consejos ni exhortaciones, sino que imponen un mandato positivo o negativo que debe cumplirse por el destinatario de la misma. La estructura de la norma jurídica está conformado por tres elementos. La primera es el presupuesto de hecho,
La segunda es la consecuencia de derecho y la tercera es el anexo jurídico. El primero es el presupuesto de hecho, que es una figura de derecho civil peruano que se refiere a la situación en la que una persona se ha desentendido de algo que le corresponde. Básicamente es una persona que se niega a ejercer la obligación legal que le dieron. Dicha obligación puede llegar a ser considerado como un presupuesto de hecho. La segunda, consecuencia de derecho, es el resultado legal de una acción jurídica, ya sea positiva o negativa. Es decir, una consecuencia de derecho puede ser el perdón de una deuda o la pérdida de un derecho. La consecuencia de derecho es el resultado o efecto de una acción jurídica. El tercero, el anexo jurídico, es el principio que define dos o más personas o cosas que pueden llegar a quedar vinculadas o unidas de una manera obligatoria. Es una clase de vínculo legal que se establece mediante una decisión judicial o una disposición legal. ¿Por qué existen las normas jurídicas? Bueno, existen por varias razones fundamentales que son esenciales para el funcionamiento de una sociedad civilizada y justa. Bueno, aquí les presentaré algunos de los ejemplos principales por los cuales existen las normas jurídicas. Una de ellas es el orden y organización, ya que las normas jurídicas promocionan un marco de orden y organización en la sociedad, cuando establecen reglas y estándares que guían el comportamiento de las personas, las instituciones y el gobierno, ya que sin estas prevalecería la confusión y el caos. Otra de ellas sería la resolución de conflictos, ya que las normas jurídicas proporcionan un mecanismo formal para resolver disputas y conflictos a través de los tribunales y otros sistemas de resolución de disputas. Las normas ayudan a garantizar que las controversias se resuelvan de manera justa y equitativa. Otra razón por la cual existen es la regulación de la conducta, ya que las normas jurídicas también se utilizan para regular la conducta y promover el bienestar público. Establecen estándares para la conducta empresarial, la protección del medio ambiente, la seguridad pública y otros aspectos de la vida en sociedad. Otra de las razones es la seguridad y la estabilidad, ya que las normas jurídicas proporcionan un sentido de seguridad y estabilidad en la sociedad cuando las personas conocen las reglas y las consecuencias de su incumplimiento. Se sienten más seguras y confiadas en sus interacciones sociales y económicas. Bueno, resumiendo esto, podemos decir que las normas jurídicas existen para garantizar la convivencia pacífica y justa de las personas en una sociedad, protegiendo sus derechos y resolviendo conflictos de manera ordenada y equitativa. Son un componente fundamental de cualquier sociedad organizada y civilizada. Las normas jurídicas pueden ser de vigencia determinada o indeterminada. Podemos definir las primeras como aquellas cuyo ámbito temporal de validez formal se encuentra establecido de antemano. Las segundas como aquellas cuyo lapso de vigencia no se ha fijado desde un principio. Hay muchas formas de clasificar las normas jurídicas. Las siguientes son algunas de las categorías más importantes, tanto como las normas imperativas, que se obligan a todo, y normas dispositivas, donde los individuos pueden usar la norma según su voluntad. La norma imperativa. Las normas imperativas son también denominadas normas inderogables, o de derecho cogente, o de derecho imperativo. Pueden ser normas prescriptivas, en el sentido de que imponen una determinada conducta, como la de prestar alimentos, o pueden ser normas prohibitivas, en el sentido de vetar determinada conducta, como comprar un objeto excluido del comercio. Frecuentemente las normas imperativas son normas rígidas o de derecho estricto, en el sentido de que no dejan margen para una aplicación que valore las circunstancias del caso concreto. En el caso de la norma dispositiva, se contrapone a la norma imperativa, en el sentido de que los particulares la pueden aplicar acogiéndose a ella o pueden sustituirla por lo convenido entre los interesados. Denominadas también normas voluntarias o de derecho dispositivo, se encuentran en una buena parte del derecho de contratos. Las normas dispositivas pueden ser normas interpretativas cuando ayudan a la comprensión de otras reglas expresadas de forma incompleta. También pueden ser normas supletorias, en cuanto completan lo no previsto por la voluntad de las personas interesadas. Aunque puede coincidir la condición de norma dispositiva con la norma elástica,
norma flexible o norma equitativa, que es la que permite una apreciación de su aplicabilidad al caso concreto. Hay normas que simultáneamente son flexibles e imperativas.